Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es la diabetes gestacional. Tenemos con nosotros a una experta en el tema, una amiga, colega y pediatra, la doctora Nayeli García Mendoza, que nos hablará un poco sobre este tema. ¿Qué tal? Hola a todos. Es un honor estar aquí contigo debatiendo de este tema, que como ya lo dijiste es de suma importancia. Soy la doctora Nayeli García Mendoza, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su sede la Facultad de Medicina, médico pediatra, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México y respaldada por el Hospital Centro Médico Nacional La Raza, doctor Gaudencio González Garza. También cuento con la subespecialidad de alergia e inmunología clínica, igualmente avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Muret. Y estoy certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Ok, bueno, hablaremos un poco sobre el tema de diabetes gestacional, no solo enfocado en la mamá, como es en el caso de obstetricia o ginecología, sino hablaremos un poquito de los factores importantes en el bebito con respecto a pediatría. La diabetes gestacional es un padecimiento que se caracteriza por la intolerancia a los carbohidratos y esta puede ser de diferentes grados de severidad. También sabemos que la diabetes puede ser antes del embarazo, que es diabetes tipo 1 o tipo 2, o que se diagnostica en el primer trimestre, llamada también diabetes pregestacional. Hablaremos un poco del padecimiento, de las patologías y de los factores tanto mamá como bebé que pueden afectar durante el embarazo. Bueno, hablando de las complicaciones que pueden afectar al producto, nosotros, como bien lo dijiste, vamos a tener diversas complicaciones derivadas de en qué momento se dio la alteración. Nosotros tenemos dos grandes grupos, aquellos hijos de madre con diabetes gestacional o aquellos hijos de madre con diabetes pregestacional, que ya bien lo connotaste. En el caso de el grado de severidad, se refiere que los hijos de madre con diabetes gestacional llegan a tener un espectro de severidad mayor en las patologías que vamos a mencionar a continuación, así como aquellos hijos con una mamá con mal control metabólico durante el embarazo. De ahí la importancia que a esto se le dé un seguimiento continuo. También tenemos que tener en consideración que las complicaciones se van a dividir en tres grandes grupos: aquellas antenatales, aquellas durante el embarazo y aquellas postnatales, es decir, posterior al nacimiento, que va a ser principalmente a lo que nos vamos a dedicar en el ámbito pediátrico. En cuanto a las complicaciones antenatales, vamos a tener que normalmente se corresponden con hijos de madre con diabetes pregestacional, y estas van a estar en relación principalmente a malformaciones. Sobre todo el mal control de la glucemia en el primer trimestre va a conllevar alteraciones en diversos sistemas. Alteraciones neurológicas en primera instancia, que puede ser espina bífida o anencefalia, que son condiciones muy graves que comprometen tanto la vida como la función de nuestro bebé, así como complicaciones cardiovasculares. Las complicaciones cardíacas van en referencia a comunicaciones interauriculares, coartación de la aorta o transposición de grandes vasos, que llegan a ser cardiopatías complejas, y también de mucha importancia la prevención para el desarrollo de las mismas. Las complicaciones alrededor de nuestra gestación van a estar en relación principalmente a complicaciones obstétricas que van a tener repercusión directa en nuestro bebé, como la inmadurez funcional. Estos bebecitos suelen tener inmadurez pulmonar y hepática, lo que le va a conllevar la probabilidad aumentada de desarrollar síndromes de dificultad respiratoria, así como hiperbilirrubinemia posterior al nacimiento. Y las complicaciones
durante el embarazo, que son las principales y las que vemos con mayor frecuencia, hasta el 50% de nuestros bebés va a cursar con disminución en el azúcar en la sangre, lo cual denominamos como hipoglucemias, así como complicaciones metabólicas. La principal es la hipocalcemia, es decir, la baja de calcio a nivel sanguíneo, que puede llegar a ser tan grave que puede desencadenar complicaciones como lo son las convulsiones neonatales. Respecto a las complicaciones posteriores, vamos a tener también problemas hematológicos en un porcentaje muy alto. Hasta el 20 al 40% de nuestros bebés van a cursar con estas complicaciones, y las dos principales van a ser la trombocitopenia, es decir, la baja de las plaquetas a nivel de la sangre, que puede condicionar sangrados espontáneos, así como la policitemia, que es el aumento en la viscosidad sanguínea. Respecto a complicaciones metabólicas, la principal quizá es el aumento en el desarrollo de hiperbilirrubinemia, que es una condición en la cual se elevan las bilirrubinas a nivel sérico. Ok. Bueno, como nos podemos dar cuenta, es una información muy importante. Durante el embarazo no solo se ve afectada la mamita por la diabetes gestacional, sino puede haber muchas repercusiones o alteraciones en el bebé. En nuestro caso, por ejemplo, en obstetricia, lo primero que hacemos es un control glucémico en ayuno en las pacientes. Si observamos que tiene un aumento de glucosa por arriba de 92, hacemos un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Dependiendo de estos niveles o de estos factores o de estos por decirlo así, dependiendo de cómo salga el reporte de este estudio, es si tenemos que clasificarla como algún tipo de diabetes o diabetes gestacional, o llevarla a un segundo o a un tercer nivel por los riesgos o complicaciones que puede tener. En muchas ocasiones les explicamos a las mamitas, para que sea algo más explícito o algo más entendible, que para ellas una glucosa alta por arriba de 100, por ejemplo, no les causa ninguna afectación, no sienten ningún cambio, nada. Pero para un bebito, una glucosa por arriba de 92 o por arriba de esos niveles puede causar una bomba de glucosa que puede detener su corazón. A esto le llamamos óbito, que es la muerte del bebito dentro de la pancita del bebé. Y ese es uno de los factores más importantes que vemos durante el control prenatal. Obviamente las pacientes debemos de explicarles que el tener un buen control del peso, realizar una buena dieta, alguna actividad física es muy importante para que estos niveles de glucosa no se eleven. Pero casi siempre nosotros como obstetras nos enfocamos en el control de la mamá. Es importante que todas las mamis o las pacientes que han tenido hijos o están embarazadas, o es una idea o un plan embarazarse, sepan qué factores pueden afectar al bebito o qué factores de riesgo son importantes saber, para que ellas, antes de embarazarse, lleven una buena dieta, lleven un buen control del peso, para que su control de glucosa sea adecuado. Entonces, bueno, no sé si nos quieras agregar alguna otra información, amiga, sobre el control prenatal, qué deben hacer las pacientes, qué les recomiendas tú como pediatra para que cuando sus bebitos nazcan no tengan estos factores de riesgo o estas enfermedades, malformaciones o problemas que pueden tener los bebitos al nacimiento. Claro que sí. Desde el punto de vista pediátrico vamos a realizar diversos abordajes. Lo principal es que las pacientes tomen en consideración algo muy importante, que lo ven más ustedes, que el embarazo sea planeado y sea deseado. Con esto ya llevamos una ventaja, porque la planeación va a permitir que la paciente acuda a consultas antes del embarazo y lograr el control metabólico que nos va a disminuir el riesgo de las primeras manifestaciones, que son las malformaciones. Esto iría enfocado a que estos bebés tienen hasta 10 veces más riesgo de padecerlas. Entonces, al empezar con un control dietético previo al embarazo y mantener glucosas estables, pues nos va a disminuir mucho el riesgo. Posteriormente, la recomendación es que sigan con sus consultas y su seguimiento con su especialista, su obstetra, para limitar el daño funcional. Es decir, todas estas complicaciones que les menciono se pueden disminuir la probabilidad de presentación.
Desde el punto de vista pediátrico, una vez que nosotros recibimos a un bebé hijo de mamá con diabetes gestacional, nosotros vamos a hospitalizarlo con objeto de dar un seguimiento cercano para las cuestiones metabólicas y las cuestiones hematológicas que ya hablamos. Esto nos va a permitir disminuir el riesgo, la probabilidad de que el bebé curse con alguna complicación posterior al nacimiento, sobre todo las cardiopatías congénitas de las que hablábamos, que suelen ser padecimientos un tanto silenciosos, cuyo retraso en el diagnóstico suponen más afectación a la salud de nuestro bebé. Y finalmente recordar y hacer hincapié, hacer mucho énfasis en la cuestión de que el ser una mamá con diabetes pregestacional o diabetes gestacional predispone a mi bebé de manera genética a modificaciones que le van a condicionar un metabolismo que va a estar en ahorro de energía, lo cual puede favorecer que estos bebitos generen en etapas posteriores diabetes en etapas adultas. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que ya los estamos predisponiendo a diversas patologías. Así es. El que sean pacientes diabéticas tipo 1 o tipo 2 no quiere decir que no puedan embarazarse. Claro que lo pueden lograr siempre y cuando lleven un buen control desde antes de embarazarse. Se recomienda a todas las pacientes, sean o no diabéticas, 3 meses antes de su embarazo iniciar ácido fólico, para evitar también el riesgo de estas malformaciones. Pero si son pacientes diabéticas o se predisponen a tener glucosas altas, es importantísimo que lleven un buen control pregestacional o un control prenatal para que podamos llevar a cabo todos los criterios y tratamientos indicados para evitar los riesgos que pueden tener. Como sabemos, también estas pacientes suelen acompañarse de diabetes gestacional o diabetes más hipertensión. Es una patología que se acompaña mucho con la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional. Entonces son pacientes que se predisponen a tener no solo diabetes, sino otro tipo de enfermedades que pueden complicar aún más el embarazo si no llevamos un adecuado control prenatal. Muchas gracias, amiga. En verdad la información que nos están dando es muy importante para que conozcamos qué importancia es tanto el control prenatal y tanto conocer las alteraciones que pueden tener las mamás y los bebitos. Es importante conocer la información también de un pediatra especializado en esto para que todas las mamis estén enteradas de qué complicaciones pueden tener si no llevamos un adecuado control prenatal. Y qué mejor de una experta, la doctora Nayeli García Mendoza, que bueno, nos va a informar dónde podemos encontrarla, dónde tiene consultorio o en qué hospital está laborando. Muchas gracias por la invitación, gracias por seguirnos y escucharnos. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en la torre de consultorios MIC de Lindavista, es Riobamba 776 en la colonia Lindavista Norte. Estamos para servirles en el consultorio 5. Como sabemos, la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional se ve muy involucrada con otro tipo de patologías o enfermedades como es la hipertensión gestacional o preeclampsia. Es el próximo tema que vamos a tratar con nuestra amiga y colega, la doctora Nayeli García Mendoza. Entonces, en el próximo video hablaremos más sobre la hipertensión durante el embarazo o hipertensión gestacional y preeclampsia y los factores o riesgos que pueden tener en los bebés. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Muchas gracias a la doctora Nayeli por estar con nosotros, una gran amiga, colega y experta en pediatría. Nos vemos en un próximo tema. Gracias, amiga. Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto.